Muy buenas noches y bienvenidos a Objetivo Lanzarote. En este nuevo programa hablaremos sobre la situación de la vivienda en la isla, que es un tema muy preocupante para muchos, para residentes, pero también para trabajadores, porque está limitando mucho el campo de acción de la isla. Entraremos en detalle, en específico en este Objetivo Lanzarote, en la situación de las VPO, de las viviendas de protección oficial, y escucharemos testimonios relevantes e influyentes en esta materia para que ustedes puedan sacar sus conclusiones en casa. Hay una verdad incontestable y a la vez terrorífica. En Lanzarote no se ha construido vivienda pública desde hace 27 años. Una isla que ha visto crecer su población de forma exponencial y que ha traído siempre y de forma constante mano de obra, que ha requerido lugares donde hospedarse e iniciar una nueva vida. Como en la mayoría de los problemas sociales de la isla, Arrecife es la que más necesitada está. En este caso, de inmuebles de carácter público que permita a los más necesitados acceder a un derecho constitucional como es la vivienda. De esta manera, hay anunciado la construcción de 396 casas en la capital. Pero pese a las promesas de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, que dirige el socialista Sebastián Franqui, y dado el retraso en la licitación de proyectos, volveremos a finalizar una nueva legislatura sin estas construcciones, cuyo suelo fue ya cedido en el anterior mandato. El otro municipio que pide a gritos vivienda pública es el de Yaiza. Y es que si su localidad turística y motor de su economía, Playa Blanca, ya vivía una situación tensionada, la construcción del último gran hotel de la isla puede crear un verdadero problema. Y es que la apertura prevista para el mes de septiembre u octubre podría generar un déficit de vivienda, pues se prevé la incorporación de cerca de 300 trabajadores en su plantilla. Esto derivará o en una precariedad a la hora de compartir casas o en la marcha a otros municipios, con los que podría tener consecuencias en una saturación de las carreteras. Al respecto, para Playa Blanca hay proyectadas 226 viviendas, pero también el retraso será evidente, pues no estarían finalizadas antes de la apertura de este gran establecimiento hotelero. Lanzarote está en sintonía con el resto del archipiélago, pues según denuncia la Asociación Empresarial de la Construcción de Las Palmas en Canarias, hay un déficit de 20.000 viviendas, especificando que solo Lanzarote cuenta con unos 1.600 demandantes oficiales. Hoy, en Objetivo Lanzarote, hablaremos de la verdadera situación en la que se encuentra la vivienda pública, ya sea en propiedad o en régimen de alquiler. Y arrancamos este Objetivo Lanzarote escuchando a Fernando Enseñat, que es miembro del PP de la Comisión de Vivienda del Parlamento de Canarias, que nos comenta, entre otras cosas, que el Gobierno en estos momentos deja muchos titulares, pero muy pocos proyectos. El plan recoge la construcción en torno a 6.000 viviendas hasta el 2025, pero la realidad es que además de muchos titulares, muchos anuncios, muchas macrocifras que da el Gobierno de Canarias, la ejecución real es decepcionante. Por eso decimos que el plan de vivienda está fallando, no la financiación, que la tiene, sino la ejecución, la gestión del Gobierno de Canarias en todas sus líneas, pero especialmente también la falta de ejecución en la isla de Fuerteventura o en la isla de Lanzarote. Y también Berta Socorro, en este caso desde Coalición Canaria, critica la excesiva propaganda del Gobierno, pero que ahora mismo en Lanzarote todavía no se ha situado ni se ha colocado ninguna piedra. En toda Canarias no ha empezado a construir ni una sola vivienda. Por ejemplo, en Lanzarote se encontró un trabajo hecho en Arrecife para construir 200 viviendas que estaban proyectadas por el anterior equipo de gobierno. El suelo se le cedió en el año 2020. Estamos en el segundo semestre de 2022 y no han puesto ni una sola piedra para esas 200 viviendas. A este gobierno le falta gestión y le sobra propaganda. A este gobierno, que es un gobierno que maneja unos fondos extraordinarios procedentes de la Unión Europea, procedentes de las ayudas estatales y europeas al COVID, no está dando la respuesta que los canarios necesitan en un problema tan esencial como es la necesidad de la vivienda. Y desde el Gobierno, el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, comenta que es posible que durante este 2022, antes de que concluya el año natural, se saque a licitación los diferentes proyectos. Redactar los proyectos en una parcela que nos cedió a principio de legislatura el Ayuntamiento de Arrecife, donde vamos a construir 200 viviendas que ya están. Estos proyectos se están redactando, que culminarán de esa redacción a final de mes de julio y probablemente, si no tenemos ninguna dificultad en la tramitación administrativa, son obras que podemos estar licitando justo antes de que acabe el año, que es el objetivo del Gobierno. Por tanto, tendremos la posibilidad ya
confirmada de que vamos a empezar a construir estas 200 primeras viviendas que es nuestro objetivo si no ocurre una dificultad en los próximos meses, antes de que acabe el año. Además hay 172 viviendas que están dentro del plan 20.000 a nivel nacional, que están financiadas con fondos europeos, que destinadas 46 viviendas en Arrecife por unos terrenos que nos ha cedido el propio Cabildo, que vamos a firmar esa sesión probablemente esta semana, entre el jueves y el viernes nos firmaremos el convenio de cesión de esos terrenos, donde se van a destinar 46 viviendas y el resto se van a construir en el municipio de Yaiza, que ya nos entregaron los terrenos hace algunos meses atrás, hace algún tiempo atrás. Por otro lado, un profesional del sector inmobiliario no está muy de acuerdo con el consejero de Obras Públicas y comenta que a corto plazo o a medio, aquí en Lanzarote por lo menos, no se espera que existan viviendas de protección oficial. Con el tema de VPO, de vivienda de protección oficial, se está prometiendo muchísimo, hay varios proyectos que están ahí pendientes, pero no salen adelante. Ese tipo de viviendas aquí no existe, nos llegan continuamente clientes preguntando por ellas, pero no les podemos decir nada porque no hay planes tampoco de que se vayan a realizar en un corto plazo. Tenemos que tener en cuenta que una obra, una construcción, sobre todo esas magnitudes, tarda mucho tiempo en construirse y en los próximos años yo no espero que haya nada de ese tipo de viviendas ahora mismo para ofertarle a las personas que lo necesiten. Y nos vamos al local, nos vamos hasta la capital de Lanzarote. En Arrecife critican que ahora mismo la situación para muchos vecinos es prácticamente insostenible. La problemática en Arrecife es que es casi todo lo que es la vivienda. La vivienda tenemos pues más de la mitad de los usuarios que nos viene diciéndonos pues que no tienen para pagar lo que es el alquiler de la vivienda. Nosotros desde Servicios Sociales sí que le puedo decir que tenemos ayudas para la vivienda, para el alquiler de vivienda, incluso para la hipoteca, que en algunos casos también vienen personas que tampoco tienen para pagar la hipoteca aún estando trabajando. Y en esta misma línea comentan desde el Gobierno de Canarias que en Arrecife se llevan muchos años, décadas incluso, vendiendo proyectos, pero que al final en la práctica ninguno ve la luz. Pero en Lanzarote, en julio del 2019, el Ayuntamiento de Arrecife puso suelo para construir 400 viviendas en Maneje. Y de eso estamos ahora mismo en junio del 2022, tampoco sabemos nada. Por eso decimos que el problema del Plan de Vivienda de Canarias no es un problema de financiación, es un problema de ejecución y de gestión. Y no es un problema exclusivo de Arrecife, también en el sur, en este caso en Yaiza, como nos comenta su alcalde, Óscar Noda, esta problemática es existente y es difícil de gestionar para residentes y para trabajadores. Y es un problema ya no solo por el hotel, sino falta vivienda. Falta vivienda para maestros, para residentes, para vecinos. Van a trabajar o tienen trabajo en Playa Blanca o en Yaiza, pero no hay casa donde vivir. Al final es un problema, ¿no? Y hemos hecho las acciones que hemos tenido que hacer. Hemos cedido terrenos, parcelas al Instituto de Vivienda. Sin ir más lejos, la última tuvimos que hacer una pequeña modificación en pleno de lo que ya habíamos cedido. Lo van a querer meter por una de las líneas de los fondos europeos y esperemos que esas casas vean la luz lo antes posible. Si bien es verdad que bueno, hay que entrar en esa redacción de proyectos, ejecución de obras, pero creo que con estas líneas dicen que en 2 años, si finalmente lo autorizan, porque en el fondo es sacar a concurso las parcelas que se tienen y el promotor viene y las ejecuta. Luego hay, no sé, una concesión de 75 años porque salen a alquiler social, que creo que también es más fácil para que las familias puedan acceder. Así que efectivamente creo que el problema de la vivienda es en la isla, en toda Canarias, pero sí lo hemos tenido en cuenta y hemos tomado acciones en lo que esté en nuestra mano. También hay una promoción privada que ahora mismo hay 32 casas y pueden haber hasta casi el centenar, perdón. Por otro lado, Ricardo Ballester, de la asociación Argana Viva, nos afirma que es muy importante también dictaminar y decretar en qué lugar se van a ubicar estas VPOs, estas viviendas de protección oficial. Creo que vivienda pública no se hace en Lanzarote un montón de años. Ahora sí tengo que decir que sería necesario que estudiaran dónde van a hacer la vivienda pública, porque tanto Playa Blanca como Puerto del Carmen, que son los justos de más puestos de trabajo que hay, con Arrecife, yo creo que está necesitada y de alguna manera ahorraríamos los desplazamientos y los nudos y pues de alguna manera los viajes que tienen que dar, que tardan tanto tiempo en desplazarse para el trabajo y bueno, pues incluso gasolina, ahorraríamos
el tema de los desplazamientos y la gasolina a las personas. Y luego que la mejor comodidad que hay, la mejor vivienda, la que está al lado del trabajo. Y prácticamente para ir concluyendo este objetivo Lanzarote, les vamos a aportar algún dato más interesante que concierne a Lanzarote. Actualmente existe una demanda en torno a 20.000 viviendas, tanto en propiedad como en alquiler, como pública como privada. Como le he dicho, el Plan de Viviendas de Canarias recoge actuaciones y la construcción, rehabilitación de unas 6.000 viviendas, invirtiendo más de 600 millones del 2020 al 2025. Pero no se está ejecutando, no se está haciendo con la celeridad necesaria. La medida la tiene que poner el Gobierno de Canarias, destinar dinero. Bueno, ahora dicen que han sacado 132 millones de euros para 472 viviendas y 3 carreteras, y a mí me parece que eso dividiendo, las carreteras tienen que ser muy grandes y valer mucho dinero, si no, la vivienda va a salir carísima. No sé, yo creo que había que de alguna manera dejar que las empresas privadas también fabricaran, pero con un control para los buitres de los bancos no se hicieran con ellas y especularan en detrimento de los compradores y de los usuarios. ¿Y todo esto que está produciendo, entre otras cosas? Pues una tensión insostenible en el mercado inmobiliario para la isla. Actualmente el mercado está bastante tensionado porque hay pocas viviendas, muchas promociones de obra nueva se han detenido con el aumento de los precios de los materiales y nos está faltando productos, nos están faltando viviendas. Eso está provocando que el precio suba y la verdad que tenemos un poco de temor también con la subida del tipo de interés, va a hacer que sea mucho más difícil acceder a una vivienda en Lanzarote. Continuamos en Objetivo Lanzarote hablando de vivienda y en este caso le damos la bienvenida a nuestro, bueno, más que compañero, casi amigo, Pedro Martín, habitual de Lanzarote Televisión, director del PG Verde junto a Sergio Calleja. Y le damos ya las buenas noches. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Guille, ¿qué tal? Buenas Bienvenido noches. nuevamente. ¿Qué Gracias. tal? Ahora Hacía tiempo que no me invitabas, ¿eh? Sí, Pensé que te habías cabreado conmigo. No, tú vas a ser un fijo. Además, bueno, la ola de calor impresionante Pues en Lanzarote, ¿cómo está llevando? Bien, aquí afortunadamente. ¿Será que a lo mejor mal de mucho remedio tonto o más? Yo no sé, como yo no soy muy bueno para los dichos, pero sí es verdad que viendo lo que está pasando en otras latitudes, nos tenemos que sentirnos afortunados. Vivimos en Canarias, sí, las islas afortunadas, ¿no? Ni tan mal, ¿no? Tenemos playita para refrescarnos y para... Y tenemos los alicios, como dice algún compañero, ¿no? El ventilador natural de Canarias. Que se agradece, además. Pedro, vamos a hablar de vivienda. Hemos escuchado a lo largo de este programa la situación de la vivienda pública, de las VPOs, ¿no? De la vivienda pública, sobre todo en Lanzarote, nos hemos centrado en Lanzarote, también en Canarias, pero en particular en Lanzarote, que es lo que nos atañe. Me gustaría un poco conocer tu punto de vista. Hablábamos fuera de cámaras de la situación un poco y de la, por lo menos de la parálisis que se percibe en los últimos años en Lanzarote. ¿Cómo es ahora mismo la situación? ¿Crees que está demasiado estancada? Hombre, es que yo creo que sería bastante benevolente decir que está estancada. Es que prácticamente, salvo el pequeño avance que se produjo en un primer momento del mandato, donde vamos a decir, se desbloqueó todo el tema de la cesión de suelos, que había sido bastante engorroso en el mandato anterior, por una serie de inconcreciones que hubo entre Ayuntamiento de Arrecife, sobre todo los que estamos hablando de esas viviendas de protección, de promoción pública que tienen que ir en maneje, ¿no? Hubo cierta confusión con los terrenos, ¿no? Unos decían que ya estaban cedidos y registrados, otros decían que no estaban bien escriturados, etcétera, etcétera, pero bueno, se solventó al principio de este mandato, son 400 viviendas que parecían que ya, pues por lo menos tenían que tener unos plazos lógicos para los movimientos de tierra, primero redacción de proyectos, movimientos de tierra y después con todo el papeleo que eso conlleva, pero por el momento que yo sepa, y que creo que es así la situación, en el punto que se encuentra es en la redacción de proyectos. Lo único esperanzador en ese aspecto es que el dinero, por lo visto, sí está previsto en los presupuestos. Creo que son pues bastantes millones de euros para la promoción de 400 viviendas públicas en maneje, ¿no? Y después están otros proyectos, hay también 200 viviendas o 200 y pico viviendas que también están consignadas en presupuestos que tienen que construirse con suelo cedido también, y que creo que incluso el papeleo está más avanzado
en Playa Blanca, donde hay una gran demanda, sobre todo por parte del sector laboral, ¿no?, que lo necesita para hacer mano de obra en esas construcciones de nueva creación de hoteles. Y después, en principio, y una vez desbloqueado el plan general supletorio para el municipio de San Bartolomé, en el Quintero también se contempla la construcción de esas viviendas, y el Cabildo se ha sumado, no hace, hará 3 o 4 semanas, el Cabildo llevó a pleno también una corrección de errores en esos terrenos que antes eran creo que era el Club de Bolastima en Falla, que son propiedad del Cabildo y que va a ceder también para viviendas de protección pública, en este caso en régimen de alquiler. Toda esta parálisis de la que hablamos, Pedro, afecta a toda la isla de Lanzarote, evidentemente, pero ¿tú consideras que hay algún núcleo urbano que lo necesite con más urgencia que otros? Es decir, escuchamos también a Óscar Noda, entre otros, ¿no?, que nos hablaba un poco de la situación de tensión máxima en el sector de la vivienda, en el sector inmobiliario, tanto para residentes como para trabajadores, sobre todo para trabajadores, incluso con la apertura próxima de un hotel, ¿no?, de grandes dimensiones, que atraerá evidentemente a más trabajadores. Y comentaba que en Yaiza que, bueno, la situación, que el Ayuntamiento ha hecho su parte ya, que ha cedido los terrenos correspondientes, pero que es una urgencia prácticamente. ¿Tú consideras que Yaiza quizás sea a la que le urja más, o consideras que es una situación que hay que intentar lidiar ya en Lanzarote como conjunto? Hombre, yo creo que en Lanzarote como conjunto es una necesidad perentoria y una deuda histórica con la isla de Lanzarote, porque las últimas promociones fueron de hace 2 o 3 décadas, ¿no?, aproximadamente. Antes estábamos haciendo un poquito de memoria y nos ajustábamos bien, pero es verdad que desde ese momento no han habido físicamente promociones de vivienda pública en la isla de Lanzarote. Lo de Playa Blanca, lo de Yaiza, el municipio de Yaiza, es una situación coyuntural, ¿no? Evidentemente, pues últimamente se ha conocido, ¿no?, que son entre 3 instalaciones hoteleras de nueva creación que están casi a punto de culminarse, pues van a hacer 2.500 camas y todo lo que ello conlleva. Estamos hablando de mano de obra en una zona turística donde la vivienda se cotiza como como vivienda turística, y por tanto es mucho más cara que en probablemente la otra zona que necesita de forma perentoria vivienda pública, por ser el núcleo poblacional más grande de Lanzarote, que es Arrecife, ¿no? Hemos escuchado también a varios miembros de la Comisión de la Vivienda del Parlamento, ¿no?, de diferentes partidos políticos, y la verdad que me llamó la atención porque cada uno, evidentemente, pues defendía las ideas que consideraba, pero todos tenían, digamos, un mensaje en común, que es que este gobierno es un gobierno de eslóganes, de mucha publicidad, que invierte mucho en, entre comillas, dar una buena cara, pero que a la hora de realizar proyectos que no hacen nada de nada. Eso lo coinciden varios partidos políticos. ¿Tú estás de acuerdo con esas afirmaciones? Como es el dicho, ¿no?, obras son amores y no buenas razones, ¿no? Evidentemente, físicamente, vivienda pública, si estamos refiriéndonos concretamente a eso, aunque evidentemente la pregunta podría extenderse a muchos más aspectos, ¿no?, por muchos anuncios, por muchas buenas intenciones, pero con respecto a lo que tiene que ver con vivienda, es que prácticamente no se ha avanzado absolutamente nada, teniendo el dinero, teniendo los terrenos cedidos en varias localizaciones de la isla de Lanzarote, que es lo más necesario. Si tiene el dinero, pues nada más que ejecutar los proyectos y ejecutar la obra, nada más y nada menos. Pero sí es verdad que comparándolo, como antes decía, con otros lugares de Canarias, evidentemente vemos que hay muchísima vivienda pública en diferentes regímenes, en Gran Canaria, en Tenerife y en otras localizaciones, y en Lanzarote, pues, y es que parece que aquí nunca ha habido vivienda pública. Y antes, también haciendo un poco de memoria, hablábamos de que el tradicional barrio de Titerroy es vivienda pública. Las viviendas de Valterra, es verdad que era a través de la fábrica y a través del Instituto Social de la Marina, pero son viviendas públicas. El conocido, entre comillas, barrio común de Los Pitufos es vivienda pública. Las 100 viviendas eran viviendas públicas. Sí se hacía vivienda pública, pero desde un momento ya que ha pasado mucho tiempo lejano, hasta este momento es que ha pasado muchísimo tiempo. Vale, y con este, digamos, con este sondeo que hemos hecho, ¿no?, de diferentes, a lo largo de todo el programa, ¿no?, de diferentes testimonios importantes, hemos llegado a la conclusión que hasta ahora se ha hecho poco en los últimos, vamos a decir, 20, 25 años en Lanzarote, o casi nada, o nada. Probablemente nada. ¿Qué piensas tú de cara al futuro? Porque también escuchábamos en este caso un profesional del sector inmobiliario que comentaba, él, en base a sus conocimientos inmobiliarios, él decía: yo creo que en Lanzarote a corto e incluso a medio plazo no se va a hacer nada. ¿Tú qué piensas con todos estos
Es verdad que te estoy pidiendo que juegues prácticamente a leer el futuro, pero ya digamos los antecedentes los conocemos, la situación real en la que estamos también ahora mismo somos conscientes, pero de cara al futuro, ¿tú cómo ves vamos a decir a corto plazo? No nos vamos a ir tampoco muy lejos. A corto plazo, ¿crees que este problema se erradicará, se mejorará, se empezarán a construir? Bueno, primero decir que me faltó el barrio Los Alonso, que también es vivienda de protección pública. Yo no soy adivino, yo es que creo que es una obligación, ¿no? Es una deuda histórica con la isla de Lanzarote. Yo creo que también hemos pecado nuestros políticos, que al final los ponemos nosotros, de ir de nuevos ricos en muchas ocasiones, pensando que aquí no hacían falta viviendas de protección pública, que aquí no hacían falta hogares para las personas sin techo, residencias, muchas infraestructuras sociosanitarias, que al final estamos viendo que nos hacen falta esas inversiones igual que hace falta en otros lugares. Que sea una realidad, hombre, yo creo que es una obligación de la clase política, ¿no? Yo creo que todos los partidos lo llevan en sus programas electorales, todos los gobiernos lo llevan en sus hojas de ruta, el de crear vivienda pública, promocionar vivienda pública, es una de las necesidades más acuciantes del ciudadano. Necesita, para hacer un proyecto de futuro, un proyecto de vida, necesitas establecerte en una vivienda, y lo que no puede ser es que por la cantidad, por lo cara que pueda estar ese acceso a la vivienda, hayan familias ya consolidadas que no tengan esa posibilidad, y la administración está para intentar igualarnos en ese aspecto y darnos una vía, ¿no? una solución a ese tema. Así que esperemos que por lo menos esa espita que se ha abierto en torno a Maneje, en torno al Quintero, a Playa Blanca o a no sé qué otra zona era, habíamos hablado de 4 zonas, pues que sea una realidad, ¿no? Ya la última, Pedro, hemos visto, estamos viviendo, ¿no?, unas tasas de inflación por las nubes que no se habían dado en España en los últimos 40 años, ¿no? Superando los 10 puntos. Bueno, evidentemente la subida del combustible, de la cesta de la compra, productos de primera necesidad en Lanzarote, desde mi punto de vista, disparados de precio, y no desde mi punto de vista, sino dicho incluso lo dice el IPC, ¿no? Y por economistas, ¿no?, que consideran que, bueno, que es insostenible para un salario medio en Lanzarote. ¿Crees que juntando todos estos ingredientes y la falta de esas infraestructuras para favorecer la vida a esas personas que igual no tengan un poder adquisitivo tan elevado, podría llegar a estallar y podría generar problemas a corto plazo? Yo creo que problemas ya hay, ¿no? Hay problemas, evidentemente, todos los indicadores, todos estos estudios que se hacen por parte, supongo que por el Gobierno de Canarias, pero también por entes independientes, ¿no?, que se encargan de analizar. No hay que llegar a esos extremos de pobreza, sino sobre todo lo preocupante es las personas que, teniendo un puesto de trabajo, teniendo un salario, no llevan a final de mes. Si no llegas a final de mes, probablemente no puedas tampoco afrontar el reto de tener una vivienda. Evidentemente, yo espero que esta solución, que es devenida de muchos factores, se vaya mitigando, y es lo que esperan, ¿no?, los estudios económicos de estas grandes entidades a nivel nacional y a nivel internacional, que es verdad que la inflación está desbordada, está desorbitada. Esperan que baje a la mitad, a lo mejor el año que viene, y se empiece a regularizar un poquito esta situación. Yo creo que también la situación política, evidentemente, sin ser culpa de los actuales responsables, de alguien tendrá que ser responsabilidad máxima del que está gobernando en este momento. Y es verdad que los últimos indicadores también dan que pueden haber cambios de cara al futuro. Lo digo porque hoy precisamente se conoció la última encuesta de población del CIF, el famoso CIF, y que por primera vez el Partido Popular está por encima del Partido Socialista en la época socialista, y que Podemos estar, que eso también puede ser un factor a tener en cuenta, porque la gente está viendo que hay mucha necesidad, que Podemos estar incluso por encima de Vox, que son las grandes novedades. Esperemos que esto se vaya regularizando, y es verdad que va a costar, porque han sido muchas situaciones, vamos a decir, contrarias, ¿no?, a un discurrir normal de la vida cotidiana, para hacer que la situación esté normalizada. Don Pedro, pues un placer tenerla aquí de nuevo. El gusto ha sido mío. ¿Se va usted de vacaciones? Voy a no trabajar. Bueno, vas a no trabajar. Vacaciones veremos. Ya veremos, seguramente a algún sitio iremos, pero muy cerca. Y el Peje Verde volvemos ya en septiembre, el ¿no? Peje Verde todavía no se ha ido, pero volverá en el agosto. primer día.
Alguna cosita haremos, vamos a ver, eso va a depender de otros factores externos. Y al principio de septiembre estaremos otra vez de vuelta. Pues Pedro, en septiembre cuento contigo para Objetivo Lanzarote. Te lo agradezco, ahí estaremos. Gracias. Pues muchas gracias y sobre verano. todo ya es complicado, pero te pedí esas hipótesis futuribles que a veces no son fáciles de pronosticar, pero bueno, así tenemos un poco también el mapa completo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo? Y en un futuro, pues bueno, en base un poco a los pensamientos de Pedro, que es un muy buen conocedor de la realidad, de la actualidad, no solo en la isla de Lanzarote, sino en Canarias, pues podemos entender qué puede llegar a ocurrir en un corto espacio de tiempo. Llegamos ya a las conclusiones de Objetivo Lanzarote. De momento, lo que nos queda claro es que encima de la mesa existen muchos proyectos que en la práctica, en la realidad, todavía no se han ejecutado. Es verdad que el Gobierno confirma que dentro de poco verán la luz, que en este año 2022 es más que probable que se saquen a licitación, pero lo cierto es que hay mucha parte de la población y también mucha parte de la oposición, tanto en el Gobierno de Canarias como aquí en la propia isla de Lanzarote, que desconfían de estas palabras. Seguiremos la pista y veremos si finalmente todos estos proyectos salen y ven la luz en poco tiempo o tenemos que esperar de nuevo décadas para ver viviendas de protección oficial construidas ya en Lanzarote.